Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elena, represento el departamento de marketing de Bittrex 24. Hoy veremos el paso 7 de nuestra serie de webinars dedicada al uso del CRM de Bittrex 24. Y hoy veremos la parte más importante del resultado de nuestro trabajo, que son reportes analíticos o análisis de datos. A ver, primero veremos por qué es importante analizar los datos dentro del CRM. Porque realmente nos da control y transparencia. Transparencia quiere decir que nosotros tenemos acceso a los hechos y a las acciones de cada miembro del equipo de ventas, tanto el gerente como los otros agentes de ventas. Y control quiere decir que teniendo en cuenta los resultados que sacamos a través de los reportes analíticos, a través de los números que sacamos, podemos analizar el trabajo dentro del CRM en general, el trabajo de cada agente de ventas en particular. Y de ahí podemos tomar decisiones, tomar medidas adicionales, podemos, no sé, mejorar el trabajo del equipo en general o de cada uno de empleados en particular. Empecemos por la parte operativa. Aquí veremos las ventas, las analizaremos dependiendo de la temporada, de las ofertas especiales que lanzamos. También veremos cómo se interrumpen las negociaciones en diferentes etapas del embudo y cómo eso puede influir en nuestros reportes analíticos. Y también veremos el plan de ventas, su elaboración, qué objetivos podemos poner y cómo se puede asignarlo a uno u otro empleado. Para empezar, veremos un ejemplo. Por ejemplo, estamos lanzando una oferta especial, como una promoción de ventas para que la gente compre un aire acondicionado y al comprarlo, la gente obtiene instalación gratis. Nuestro objetivo será incrementar el número de ventas. Es muy probable que lo lograremos, ¿no? Pero tenemos que analizarlo, a lo mejor compararlo con otro periodo y esa información la podemos sacar de reportes analíticos. Podemos comparar, por ejemplo, el periodo anterior, el mes anterior y el mes de la oferta especial y sacar la conclusión de que si fue exitosa o no fue exitosa. O, por ejemplo, podemos sacar el mismo mes de la oferta especial del año pasado y de este año, compararlos y ver qué estrategia, la estrategia del año pasado y la estrategia de este año fue más exitosa. Otra cosa muy importante y muy interesante es que las ventas dependen también de la temporada. En nuestro caso, ¿no? Como antes, estamos trabajando en una empresa de aires acondicionados. Es obvio que se venden mejor en invierno o en verano. En invierno se venden los modelos que sirven para calentar el aire y en verano al revés para hacerlo más frío, ¿no? Entonces, por ejemplo, lanzamos una venta promocional para este invierno, para la gente que obtiene el aire acondicionado lo obtiene por el precio más bajo, por ejemplo, ¿no? El aire más poderoso al precio más bajo. Nuestro objetivo otra vez es incrementar el número de ventas y también el valor de la orden. Entonces, al finalizar la temporada, podemos, a través de los reportes analíticos otra vez, analizar la dinámica de ventas y comparar los periodos, por ejemplo, la temporada de este año con la temporada del año pasado. Otra cosa también muy importante que veremos en la parte operativa es disrupción de negociaciones en una etapa específica. A ver, ¿cómo funciona esto? Nosotros tenemos un embudo de ventas con sus etapas específicas, ¿no? Todas las etapas realmente son importantes a la hora de trabajar con un cliente, con una negociación. Por ejemplo, tenemos una etapa en la que tenemos que llamar al cliente y, no sé, preguntar alguna información, algunos detalles importantes. Y un agente de ventas salta, no evita esta etapa. Entonces, ¿qué pasa? Es muy probable que la negociación se perderá porque la etapa es importante. También hay otros embudos de ventas donde las etapas son menos significativas. Entonces, dentro de la analítica de CRM de Bittrex 24 tenemos la posibilidad de analizar cada etapa de cada embudo de ventas y ver dónde se puede interrumpirlas, dónde no se puede interrumpirlas
qué agente en qué etapa mejor trabaja. A lo mejor, no sé, un agente empieza la negociación y en alguna etapa asignamos a otro agente para que le ayude. A través de los reportes analíticos de Bittrex 24 podemos sacar toda esta información y ver cómo funcionan, cómo trabajan los agentes de ventas en cada etapa de embudo de ventas de negociaciones. Y por fin veremos el plan de ventas, el KPI que hay que asignar al equipo de ventas. Se basa en la suma total en el dinero que traen todas las negociaciones, en el número total de las negociaciones, y ya teniendo en cuenta esta información, no asignamos el plan de ventas porque con los números que queremos, ¿no? Teniendo en cuenta esta información, ya podemos elaborar un plan mensual, trimestral o anual para cada uno de los agentes de ventas o para todo el equipo de ventas. Ahora veamos cómo funciona todo esto dentro de nuestro CRM. Bueno, aquí estamos dentro de nuestro CRM. Aquí vemos nuestras negociaciones creadas. Veamos una para recordar. Aquí tenemos todos los datos de nuestro contacto, el monto, los campos que hemos creado que van a ser muy importantes también. Vamos a ver cómo funcionan dentro de los reportes analíticos, los campos personalizados, ¿no? O sea, por ejemplo, el modelo de aire acondicionado, la instalación, si se requiere o no se requiere, etc. En la parte de analítica, en embudos de venta, tenemos todos los reportes que nos permite crear Bittrex 24. El primer reporte con el que nos encontramos es el embudo de ventas con conversiones. Si nos fijamos en el filtro, aquí vemos que podemos elegir el periodo de reporte, por ejemplo, este mes, esta semana, últimos 7 días, lo que necesitamos. También podemos elegir, por ejemplo, la fecha de finalización de una negociación. Por persona responsable también lo podemos filtrar o lo podemos filtrar por un campo personalizado que hemos creado antes, como por ejemplo el modelo de aire acondicionado. Toda esta información se va a recolectar dentro del reporte, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, creamos un reporte simple de las negociaciones cerradas y perdidas de este mes. Aquí en un gráfico con columnas de diferentes colores vemos todas las negociaciones en cada etapa, las negociaciones perdidas, las negociaciones ganadas, el monto total que ganamos, en cuántos días fue alcanzado, cómo ha trabajado cada gerente, cuántas negociaciones ha ganado, cuántos ha perdido, etcétera, etcétera. También si nos fijamos bien, tenemos otro reporte muy parecido al embudo de ventas con conversiones, pero es simplemente embudo de ventas. También tiene el mismo filtro, tiene casi las mismas columnas, pero podemos ver que son más, se interrumpen, se cortan en algunos lugares, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este reporte con conversiones y el otro sin conversiones? El reporte con conversiones toma en cuenta solamente la conversión. O sea, para este reporte es importante que la negociación se cierre. Entonces, una negociación se cuenta en cada de las etapas del embudo de ventas hasta el final, hasta ser perdida o hasta ser ganada. Y al contrario, en el reporte de embudo de ventas sin conversiones, la negociación solamente se encuentra en la etapa por la que realmente pasó. O sea, si por ejemplo tenemos una negociación de venta de aire acondicionado que pasa directamente de la primera etapa a la última, ¿no? Evitando las 3 que están entre medio, se va a contar solamente aquí y aquí, ¿no? En la primera columna y en la última. Sin embargo, esta misma negociación en el reporte de embudo de ventas con conversiones se va a tener en cuenta en cada columna de este reporte, ¿no? Hasta el final. Bueno, saltando la de rechazo del cliente, claro, porque no se ha perdido la negociación. ¿Para qué sirven esta diferencia, digamos, ¿no? Estos dos reportes? Teniendo en cuenta este reporte, podemos ver
qué etapas son más débiles en nuestro embudo de ventas, qué etapas se saltan generalmente, se omiten, ¿no? Y también de este reporte podemos sacar la conclusión de cómo trabajan los gerentes en cada etapa. A lo mejor un gerente trabaja bien en la primera etapa al abrir la negociación, pero en la etapa 3 le tenemos que agregar a un acompañante, a un ayudante. Entonces, este reporte nos permite sacar estas conclusiones y, bueno, sobre la base de estas conclusiones podemos tomar otras medidas. Otro reporte muy interesante es la comparación. En el reporte de comparación podemos comparar dos periodos, como por ejemplo en nuestro caso son periodos de este mes con el mes anterior, o sea, el mes del año pasado. También podemos elegir esta semana con la semana pasada o con la misma semana del año pasado. Podemos comparar los últimos 7 días, etcétera, etcétera. Aquí en el gráfico nos muestra el periodo anterior de reporte y el periodo actual de reporte. O sea, en nuestro caso realmente no tenemos mucha diferencia porque no hemos trabajado tanto en nuestra empresa de aires acondicionados como es, ¿no? Como es una empresa inventada. Pero en otros casos, sí, el gráfico va a ser mucho más visible, con muchos más datos, ¿no? Y también aquí, o sea, esto sirve para la gente a los que les gustan los gráficos, para visualizar mejor el reporte, ¿no? Pero hay también es la misma tendencia, la misma comparación, se puede verla en los números aquí abajo. Otro reporte también muy interesante es de tendencias en ventas. También podemos sacar un periodo, por ejemplo, sacamos el periodo de este mes y vemos, ¿no? O sea, la parte azul nos muestra cuántos clientes iniciales hemos tenido y la parte amarilla, o sea, la parte naranja, nos muestra cuántos clientes repetitivos hemos tenido. Y teniendo en cuenta esta información, podemos sacar la conclusión de no sé, por ejemplo, cuántos clientes de cada 100 clientes nuevos, cuántos clientes vuelven. También este reporte es muy importante porque aquí, otra vez, ¿no? Tenemos el desempeño de cada empleado. Y analizando esta información, podemos sacar la conclusión qué empleado con qué tipo de clientes trabaja mejor. Porque, por ejemplo, hay algunos empleados que mejor trabajan con clientes nuevos y otros al revés, trabajan mejor con clientes repetitivos. Y entonces podemos, teniendo en cuenta otra vez esta información, podemos distribuir mejor el trabajo dentro de nuestro equipo de ventas. Sin embargo, aquí es importante tener en cuenta que solamente hay un solo responsable en cada negociación. Por eso, por ejemplo, si tenemos un empleado que se llama Alex Méndez, ¿no? Si él empieza y él termina la negociación, se asignará, el resultado será solamente suyo, aunque no sé, ha tenido algunos observadores y ayudantes. Eso hay que tener en cuenta al hacer las conclusiones, al sacar los reportes informativos, los reportes analíticos. Y otro reporte que tenemos en esta sección es el reporte de plan de ventas. Plan de ventas es el plan de ventas que se asigna a cada uno de los empleados. No quiere decir que eso significa una carrera sin parar entre los empleados, ¿no? Pero también es una buena herramienta para motivar a los empleados para crear una sana competición entre ellos, ¿no? Entonces aquí en las configuraciones podemos ver que podemos seleccionar el periodo del objetivo para un mes, para un trimestre, año, etc. Podemos ver el objetivo de las ventas, seleccionar un objetivo, no sé si son ventas totales o tenemos que ver el número de negociaciones cerradas y aquí asignar los números, ¿no? Aquí vemos. Y también aquí nos ayuda el reporte de rendimiento de empleados, rendimiento individual. A ver, esta semana no hemos trabajado todavía. Vamos a ver este mes.
¿no? Otra vez, ¿no? El mismo filtro donde podemos elegir el periodo del reporte, agregar campos, no sé, elegir la fecha de finalización de negociaciones, etc. Aquí tenemos un reporte muy visible donde se ven bien cómo han trabajado los empleados, cómo ha trabajado cada uno, y eso también motiva al equipo de ventas trabajar mejor, ¿no? Un compañero ve que su compañero, por ejemplo, trabaja mejor, cierra más ventas, cierra más negociaciones, entonces él piensa a ver si yo puedo hacer lo mismo y ya empieza a pensar cómo se puede mejorar su propio trabajo. Otro tipo de reportes que tenemos son reportes de clientes. Tenemos aquí dos tipos de reportes, clientes regulares y los mejores clientes. En clientes regulares nosotros no tenemos realmente muchos clientes porque nosotros vendemos aires acondicionados, ¿no? Por eso, por ejemplo, un cliente puede comprar una vez al año solamente y al año siguiente, por ejemplo, comprar el servicio de reparación, de revisión, de limpieza o algo así parecido. Pero otras empresas aquí van a tener más negociaciones y más columnas, ¿no? Por ejemplo, un cliente regular que tiene, por ejemplo, no sé, 100 negociaciones al año incluso puede ser. Y, no sé, aquí 100, aquí 50, aquí 10, etcétera, etcétera. Y otra vez tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos el desempeño de todos los empleados. Cuántas negociaciones han sido cerradas, ganadas, perdidas, el importe que hemos tenido y la conversión, si es excelente, por ejemplo, o, por ejemplo, aquí, ¿no? Ha sido perdido un cliente, una negociación. Podemos, entrando en esta negociación, después podemos analizar por qué se ha perdido y qué es lo que podemos hacer para mejorar el trabajo de este empleado o realmente no ha sido nuestro cliente en este caso. Otro reporte de clientes son los mejores clientes. ¿No? Por ejemplo, hay clientes que compran muchas veces, pero gastando poco, ¿no? Entonces, ellos también aparecen en este tipo de reporte porque nos trae mucho dinero y nos compra, aunque cada vez gasta poco, nos trae mucho dinero porque compra seguido. Otros clientes al revés compran, por ejemplo, una vez, solamente una vez, pero esta vez nos trae mucho dinero, ¿no? Todos estos mejores clientes aquí están evaluados, o sea, el mejor de los mejores, ¿no? Y otros clientes. Y también se puede ver cuántas negociaciones tiene cada uno de estos clientes, cuántas negociaciones cerradas y qué tasa de conversión también tiene, cuánto dinero nos trajo, etcétera, etcétera. Para el departamento de marketing, también puede ser muy importante y muy interesante la parte de reportes de Sales Intelligence, inteligencia de ventas. En nuestro caso no la tenemos configurada porque no estamos trabajando con ROI publicitario en formas de tráfico, aunque en un webinar anterior de las redes sociales hemos visto cómo se puede configurar, cómo se puede conectar diferentes fuentes de tráfico a Bittrex 24, así que entonces el departamento de marketing de estos reportes puede sacar la información que necesita. Otra sección interesante son mis reportes. Mis reportes ya es mi actividad dentro del CRM de Bittrex 24, la actividad de la empresa. Aquí tenemos el tablero de actividad, ¿no? Aquí vemos los datos de demo que los podemos ocultar, pero cada empresa va a tener este reporte configurado, hecho con los datos que realmente, con los números que realmente he realizado. Es decir, por ejemplo, los emails enviados, los formularios CRM rellenados, la carga de comunicación, carga de trabajo de cada uno de gerentes, cuántos clientes nuevos han entrado hoy, cuántos clientes nuevos tenemos en general, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, contadores de gerentes, cuántas negociaciones tienen
terminados y cuántos les quedan restantes. Aquí, en el reporte de negociaciones, vemos la totalidad, o sea, las negociaciones cerradas, ¿no? Y el valor total de las negociaciones, cuántas han sido ganadas, cuántas han sido perdidas. Bueno, total de ventas facturadas, aquí tenemos 0 porque realmente no hemos facturado nada. Más o menos, el reporte más o menos parecido va a ser el reporte de contactos, que vamos a ver cuántos contactos tenemos, cómo han entrado, por qué canales abiertos, ¿no? Cuál es la carga total de los canales abiertos. Las compañías, o sea, los contactos de las compañías son realmente dos reportes muy parecidos, pero para nosotros, por ejemplo, nos sirve el reporte de contactos porque nosotros trabajamos con clientes, pero otras empresas que trabajan con empresas, o sea, es decir, B2B, ¿no? Business to business, para estas empresas le va a servir más el reporte de compañías. También tenemos el reporte de facturas. Nosotros no tenemos ninguna factura porque no hemos facturado nada, no hemos vendido nada. Tenemos una empresa que hemos inventado nosotros, ¿no? Y otra cosa, otro reporte son mis actividades que realmente, bueno, en nuestro caso aquí no tenemos ninguna actividades porque no hemos trabajado durante todo ese tiempo. Bittrex 24 también tiene reportes de tienda online. Si tienen una tienda online, pueden sacar reportes del comportamiento de clientes dentro de su tienda. Lo mismo, embudos de ventas con conversiones, clientes regulares, pero ya esta información se va a sacar de su tienda online. También tenemos estadística de llamadas. Nosotros aquí no tenemos ningunos datos porque no tenemos la telefonía configurada, pero las empresas que la tienen sí van a tener aquí todos los datos. Es muy interesante la parte de densidad de llamadas, ¿no? O sea, aquí si tuviéramos, ¿no?, la telefonía configurada, podríamos ver qué día de la semana, a qué hora tenemos más llamadas, y entonces en este tiempo, para esta fecha, para este día, para esta hora, podemos asignar más agentes de ventas para que contesten las llamadas. Y otro reporte también muy importante es la estadística de conversaciones. Si tenemos los canales abiertos configurados en este reporte, podemos ver el tiempo promedio de respuestas, la tasa de satisfacción, total de sesiones nuevas, sesiones o consultas repetidas. Tenemos en cuenta, fíjense que aquí tenemos los datos de demostración. No todos los reportes que se abren por primera vez demuestran los datos de demostración, no los datos reales de una empresa. Y cuando los ocultamos, el reporte ya se configura con los datos de tu empresa, ¿no? Bueno, nosotros aquí no tenemos datos porque no tenemos canales abiertos, pero en su caso serían los datos de sus empresas. Bien, ahora hemos visto la parte operativa y pasamos ahora a la parte analítica. En la parte analítica hay que tener en cuenta que necesitamos explorar profundamente todos los detalles para sacar conclusiones, para tomar algunas medidas adicionales. No tenemos que quedarnos solamente con una parte de la información, ¿no? Sino tenemos que sacar un reporte lo más detallado posible. Para que sea así completamente detallado, tenemos que a lo largo de nuestro trabajo en el CRM, tenemos que rellenarlo con toda la información posible, con el máximo de la información sobre los clientes, no solamente su nombre, apellido o su teléfono de contacto, sino todos los detalles, en nuestro caso, ¿no?, el modelo de aire acondicionado que necesita, si necesita la entrega, si no la necesita, etcétera, etcétera. Y tenemos que elaborar reportes personales para las tareas específicas de nuestros negocios, ¿no? No simplemente un reporte general,
sino que, por ejemplo, elaborar un reporte para alcanzar más ventas durante una oferta especial que lancemos en futuro o durante una temporada específica, durante el invierno, el verano, etc. Y ahora también volvemos a nuestra cuenta Bittrex24 y veremos una cosa muy interesante, una integración de Bittrex24 con el Power BI y con Data Analytics. Bueno, la conexión de Power BI está aquí en análisis de BI, en la parte de conexión. Aquí vemos que podemos conectar Data Studio y Power BI. Hay que tener en cuenta que son dos integraciones, no son nuestras propias herramientas. Y en realidad Bittrex24 está tratando de hacer más y más integraciones, lo máximo que sea posible. Entonces, en cuanto se conecte o Data Studio o Power BI, van a tener un widget de cada una o de solo una de estas herramientas. Y entonces en esta parte, en administrar informes, podrá ver todos los informes de todos los agentes que van a trabajar con dicha herramienta, con el Power BI, por ejemplo, y aquí podrán administrar las claves, porque cada uno de los empleados va a tener su clave personal, ¿no? En nuestro caso no lo tenemos conectado, pero al tenerlo conectado, ¿no? Acá van a tener más información. Bueno, esto es todo. Son todos los reportes que queríamos ver. Hemos visto que es muy simple, muy útil, muy eficaz configurar los reportes analíticos dentro del CRM Analytics de Bittrex24. Esperamos que este webinar haya sido útil para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Y muchas gracias por su atención. Nos veremos en los próximos webinars. Hasta luego.